Empezar con una pregunta muy incómoda. ¿Te ha pasado que intentas cambiar tu vida, pero algo dentro de ti te sabotea? Intentas estar en paz, pero vuelves a enojarte. Intentas confiar, pero regresa la preocupación. Intentas avanzar, pero vuelves al mismo problema. Y entonces te preguntas, ¿qué me pasa? Aunque intento cambiar, termino terminando lo mismo. Si esto te está pasando en este momento, quédate conmigo porque lo que te voy a explicar hoy puede cambiar la forma en la que entiendas tu vida. Muchas personas hoy se sienten así, se levantan por la mañana, revisan las noticias, ven violencia, problemas, conflictos y sin darse cuenta, su mente empieza a llenarse de enojo, preocupación o miedo. Pero hay algo que casi nadie te explica, no es solo lo que piensas, es lo que tu subconsciente está registrando. Tu subconsciente funciona como un programa, registra emoción, experiencias y creencias, y todo lo que registró en el pasado intenta repetirlo. Por eso muchas personas se desconectan de algo muy poderoso que todos tenemos, nuestra sabiduría interior, nuestra intuición, nuestra capacidad de crear una realidad diferente. Desde hace miles de años los sabios enseñaron algo muy profundo. Los grandes maestros lo repetían una y otra vez. Lo que cosechas, lo siembras. Jesús lo decía de otra forma. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. Y otros maestros lo enseñaban así. Lo que das es lo que recibes. Muchos siglos después, la ciencia empezó a descubrir algo parecido. Newton lo explicó con su famosa tercera ley. A toda reacción corresponde una reacción. Lo que envías regresa. Pero aquí viene algo muy importante. No solo enviamos acciones, también enviamos emociones. Cuando una persona siente rabia, enojo, celos, envidia, su cerebro libera químicos y el subconsciente registra ese estado emocional. Si ese estado se repite muchas veces, tu subconsciente lo convierte como un programa automático. Y aquí viene algo muy fuerte. Muchas personas creen que el problema está fuera, en la economía, en el país, en las circunstancias, pero muchas veces el verdadero problema está aquí adentro, en los programas que viven en el subconsciente, programas que se instalaron hace muchos años. Hola, soy tu coach con programación neurolingüística, Eli Callejas, y lo que te voy a enseñar en este video puede ayudarte a entender algo que muchas personas nunca descubren, cómo funciona realmente tu subconsciente y cómo empezar a transformar los programas que están dirigiendo tu vida. Y cuando esos programas dirigen tu vida, empiezas a reaccionar automáticamente sin darte cuenta. Repites emociones, repites decisiones, repites resultados. Y entonces parece que la vida siempre te lleva al mismo lugar, pero hay algo que los antiguos maestros sabían, algo que hoy incluso la ciencia empieza a estudiar. La energía que envías al mundo tiene un efecto en tu realidad. Eso tiene que mucho que ver con las emociones que viven en tu subconsciente. Tal vez ahora mismo estás recordando momentos donde reaccionaste con enojo, con miedo, con frustración y después pensaste, ¿por qué reaccioné así? Muchas veces la respuesta es simple. No reaccionaste tú, reaccionó tu programa subconsciente. Porque en el siguiente bloque voy a mostrarte algo todavía más impactante, cómo las emociones que envías al mundo pueden estar creando experiencias en tu vida sin que te des cuenta y cómo empezar a cambiar esa energía desde tu mente subconsciente. Quiero que pienses en algo que probablemente te ha pasado muchas veces. Llegas a casa, prendes la televisión, abres el celular y empiezas a ver noticias, violencia, problemas, injusticias, conflictos y de repente sientes algo dentro de ti, rabia, frustración, impotencia. Y aunque solo estás mirando una pantalla, tu cuerpo empieza a reaccionar como si estuviera viviendo ese problema. ¿Te ha pasado? Aquí ocurre algo muy importante que casi nadie te explica. Tu subconsciente no distingue entre lo que imaginas y lo que realmente estás viviendo. Si estás viviendo violencia, tu cerebro libera las mismas sustancias químicas que libera si estás en peligro. Tu corazón se acelera, tu respiración cambia, tu cuerpo se prepara para reaccionar y tu subconsciente registra esa emoción. Si esto ocurre muchas veces, tu subconsciente empieza a acostumbrarse a esa emoción, empieza a pensar que ese estado emocional es normal y cuando el subconsciente se acostumbra a una emoción, empieza a crearla. Desde la antigüedad los sabios enseñaban algo muy profundo. La energía de todo lo que haces regresa a ti. Los maestros espirituales lo enseñaban de diferente manera. Cosechas lo que siembras, lo que das es lo que recibes. Jesús lo decía así, quien siembra vientos cosecha tempestades. Algunas personas sienten que siempre están rodeadas de conflicto.
no porque lo busques conscientemente, sino porque su subconsciente está acostumbrado a esa frecuencia emocional. Mucho tiempo después empezó a explicar algo similar. Newton expresó en su forma tercera ley. A toda acción corresponde una reacción igual y en sentido contrario. Lo que envías regresa. Hoy, algunos científicos hablan de algo llamado el campo cuántico, un campo donde la energía y la intención interactúan. Cuando una persona vive constantemente en emociones como rabia, celos, envidia, frustración, su mente está enviando constantemente esa señal y el subconsciente empieza a traer experiencias que coincidan con ese estado emocional. Tal vez ahora mismo estás recordando algo, momentos donde estabas enojado y de repente apareció un problema, momentos donde estabas preocupado y empezaron a surgir más preocupaciones. No es casualidad, tu subconsciente estaba programando en esa emoción. Tal vez ahora mismo estás recordando algo, momentos donde estabas enojado y de repente apareció más problemas, momentos donde estabas preocupado y empezó a surgir más preocupaciones. No es casualidad, tu subconsciente está programado en esa emoción. Hoy vivimos en una sociedad donde muchas personas estaban constantemente expuestas a emociones negativas, noticias de violencia, redes sociales llenas de conflicto, mensajes que generan miedo y sin darse cuenta, su subconsciente empieza a vivir en esa frecuencia. Pero aquí viene algo muy poderoso. Si las emociones negativas pueden programar tu mente, también existen emociones que puedan transformarlas. Y una de las emociones más poderosas que existe es la gratitud. Y aquí aparece uno de los mayores misterios que los antiguos maestros enseñaban, una frase que aparece en el Evangelio y que muchas personas nunca han entendido. Una frase que dice, a quien tiene se le dará más y tendrá abundancia. Pero esa frase no habla de dinero, habla de algo mucho más profundo, habla de energía emocional que vive en tu subconsciente. Y eso es lo que vamos a descubrir en el siguiente bloque. Si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Quiero mostrarte una frase que durante siglos han confundido a muchas personas. Es esa frase que aparece en el Evangelio y dice algo que parece completamente injusto. Dice así, a quien tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Y a quien no tiene, incluso lo que tiene, le será arrebatado. Cuando muchas personas leen esto, piensan algo muy fuerte. Entonces Dios favorece a los ricos y castiga a los pobres. Pero si lo analizas bien, esa interpretación no tiene sentido. El verdadero significado es otro. Y cuando lo entiendas, empiezas a ver tu vida de manera completamente diferente. Muchos maestros espirituales enseñan que esa frase faltaba una palabra clave, la palabra gratitud. La frase realmente se entiende así. Al que tiene gratitud se le dará más y al que no tiene gratitud, incluso lo que tiene puede desaparecer. Cuando una persona vive en gratitud, su cerebro entra en estado emocional completamente diferente. Empieza a activar emociones positivas, el cerebro libera sustancias que genera bienestar, el subconsciente empieza a registrar ese estado como una señal de seguridad. Cuando el subconsciente siente seguridad, empieza a abrir nuevas posibilidades. Pero cuando una persona vive en queja constante, cuando todo le molesta, cuando todo parece injusto, su subconsciente entra en modo de supervivencia y cuando el cerebro entra en modo de supervivencia, se enfoca solo en problemas. Empieza a ver más problemas, empieza a traer más conflictos, empieza a repetir las mismas experiencias. Imagina algo muy simple. Imagina que una persona llega con un regalo para ti. Lo eligió con cariño, lo envolvió con cuidado, pensó en ti. Ahora imagina que tú recibes ese regalo, lo miras y simplemente dices, gracias, y lo dejas ahí. ¿Qué crees que va a sentir esa persona? Probablemente no tendrá muchas ganas de volver a darte algo. Ahora imagina otra escena. Recibes el regalo y dices, ¡wow! Muchas gracias de verdad. ¡Qué detalle tan bonito! No tenías que hacerlo, de verdad lo aprecio. En ese momento ocurre algo interesante. La otra persona se siente alegría, siente satisfacción y probablemente pensará, quiero volver a darle algo. Eso mismo ocurre en la vida.
Cuando una persona vive en gratitud, su mente se abre, su energía cambia, su subconsciente empieza a buscar más experiencias positivas y comienza a percibir oportunidades que antes no veía. Quiero que imagines algo muy simple. Mañana te despiertas. Antes de revisar el celular, antes de ver noticias, antes de pensar en los problemas, haces algo diferente. Algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un impacto enorme en tu mente. Muchas personas comienzan su día así, se despiertan, toman el celular, ven mensajes, ven problemas, ven noticias negativas y su cerebro entra inmediatamente en estrés, en preocupación, en enojo y el subconsciente registra ese estado emocional como el inicio de su día. Cuando el día empezó con estrés, el cerebro activa hormonas como el cortisol, tu mente entra en modo de supervivencia, tu subconsciente empieza a buscar problemas, empieza a confirmar preocupaciones y empieza a repetir emociones negativas. Pero ahora imagina algo diferente. Te despiertas, respiras profundamente y dices algo muy simple. Gracias. Gracias por este nuevo día. Gracias por que estoy vivo. Gracias por tener una oportunidad. Cuando haces eso, tu cerebro empieza a cambiar. Se activan zonas realmente con bienestar. Se liberan sustancias como dopamina, serotonina. Tu cuerpo entra en un estado de calma y el subconsciente empieza a registrar una emoción diferente. Si haces esto una vez, tal vez no notes mucho cambio, pero si lo haces todos los días, tu mente empieza a transformarse. Tus pensamientos cambian, tus emociones cambian, tu forma de reaccionar cambia y poco a poco empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. La gratitud no cambia solo lo que sientes, cambia cómo tu cerebro interpreta la realidad. Empiezas a notar cosas que antes no veías, empiezas a sentir más calma, empiezas a responder diferente a los problemas y cuando cambias tus respuestas, empieza a cambiar tu vida. Tal vez ahora mismo estás pensando en tu propia vida, momentos donde reaccionaste con enojo, con frustración, momentos donde pensaste que todo estaba en contra tuya, pero muchas veces no era el mundo, era el estado emocional en el que estaba tu mente. Lo que siembras en tu mente es lo que tu subconsciente empieza a crear. Si siembras enojo, tu mente buscará conflicto. Si siembras miedo, tu mente buscará peligro. Pero si siembras gratitud, tu mente empieza a buscar oportunidades. Por eso entender el funcionamiento del subconsciente es tan importante, porque muchas personas intentan cambiar su vida solo con esfuerzo, pero no cambian los programas internos y cuando esos programas siguen activos, la mente vuelve al mismo lugar. Por eso existen procesos de entrenamiento mental y reprogramación de la mente subconsciente para ayudar a identificar esos programas y empezar a transformarlos desde la raíz. Quiero dejarte con una reflexión muy importante. La mayoría de las personas pasa la vida reaccionando a lo que ocurre, pero hay personas que aprenden a observar su mente, a entender su subconsciente. Cuando hacen eso, empiezan a dirigir su vida de forma consciente. Si este mensaje resonó contigo, escríbeme en los comentarios. Hoy elijo vivir en gratitud, porque cuando cambias lo que siembras en tu mente, empiezas a cambiar una cosecha en tu vida. Si esto te gustó y estás listo para reprogramar tu mente, puedes mandarme un mensaje. Y recuerda suscribirte porque en los siguientes videos te voy a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.